7:37 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. A esta hora comenzamos el día de hoy nuestro segmento de entrevistas. Está con nosotros el abogado colombo-venezolano Andrés Soto para hablar acerca de esta resolución del gobierno de Colombia que establece esta medida de visa especial. Visa, imagínense ustedes, especial es una autorización de regularización migratoria aplicable a los venezolanos. Gracias, Andrés, por aceptar nuestra invitación y quisiera que nos pusieras en contexto de esta resolución del gobierno de Colombia. ¿Con qué objetivo se hace? Marjorie, muy buenos días para usted y toda la audiencia. Digamos que la visa de visitante especial está hoy, es en un proyecto de resolución publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que está para comentarios de la ciudadanía hasta el día de hoy. Es decir, todavía formalmente no ha sido expedida la resolución. Es posible que en las próximas semanas o en los próximos meses sea expedida. Digamos que la visa de visitante especial no significa que a los venezolanos se les vaya a solicitar una visa para ingresar a Colombia, sino que está dirigida a aquellos venezolanos que han ingresado a territorio colombiano y no han podido regularizar su situación migratoria. Es decir, digamos, no se pudieron acoger al Estatuto Temporal de Protección que se expidió en el año 2021. Pero digamos que hay varios comentarios por hacer sobre esta visa. En primer lugar, esto es una visa dirigida únicamente a nacionales venezolanos, como decía, que hayan ingresado al país antes de que se expida esa resolución. Tiene una vigencia de 2 años, va a permitir ejercer cualquier actividad legal en Colombia, pero tiene unas desventajas, es decir, no aplica para quienes tengan doble nacionalidad, es decir, para quienes, además de la nacionalidad venezolana, tengan otra nacionalidad. Tampoco aplica para quienes estén privados de la libertad ni tengan antecedentes judiciales. ¿Cuál es el tema? Primero, se va a solicitar por parte de la Cancillería los antecedentes penales debidamente apostillados y, como bien sabemos, en Venezuela hay dificultades incluso para tramitar un documento de antecedentes penales. Lo segundo es que es una visa que no acumula tiempo de permanencia para una residencia. Es decir, digamos que más que solucionar el problema de irregularidad migratoria que hoy tienen muchísimos venezolanos, lo que hace es generar incertidumbre. Y genera incertidumbre porque es una visa que le van a otorgar por 2 años, que no va a acumular tiempo de permanencia para una residencia y que al cabo de esos 2 años, ese nacional venezolano tendrá que ver a qué otro tipo de visa se acoge. Y si no cumple con los requisitos para ninguna otra, pues tendrá que abandonar el país. ¿Se conocen las estadísticas de cuántos venezolanos están en este momento en Colombia en situación irregular y cuáles han sido las dificultades generales para poder regularizar su estatus migratorio? Si en este momento, en condición irregular, aproximadamente hay 270.000 venezolanos en condición irregular. Hoy, digamos, y a lo largo de todo el gobierno de Gustavo Petro, no ha habido un avance significativo en materia migratoria. Por el contrario, ha habido un estancamiento en materia migratoria. Recordemos que en el año 2021, en el gobierno del presidente Duque, se expidió el Estatuto Temporal de Protección que logró la regularización de casi 2 millones de venezolanos. Hoy casi el 70% de venezolanos que se encuentran en Colombia son titulares del permiso por protección temporal que deriva de ese Estatuto Temporal de Protección. De manera que la medida ideal que podía tomar o que puede tomar el gobierno colombiano es extender el plazo para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, cuyo documento de identificación se otorgará con una vigencia mínima máxima, hasta el año 2031 y no, digamos, esta medida de visa de visitante especial que en lugar de generar certidumbre genera desconfianza e incertidumbre para la permanencia regular del migrante en Colombia. Andrés, según tu experiencia, ¿cuál crees que es el objetivo que busca el gobierno de Colombia con esta resolución? Y si ya se sabe cuál ha sido, digamos, como la votación de los ciudadanos, lo que piensa la opinión pública sobre esta propuesta.
Sí, bueno, digamos que en medio del desconocimiento hay muchas personas que celebran ese proyecto de resolución porque lo ven como un mecanismo para poder regularizarse, pero como decía, lejos de solucionar el problema de fondo, es un paño de agua tibia, es un paño de agua tibia. Sin embargo, el gobierno colombiano pareciera que está considerando que la situación de Venezuela es una situación temporal y no es una situación permanente. Y precisamente cuando se expidió el Estatuto Temporal de Protección es porque el gobierno colombiano vio unos flujos migratorios muy grandes, un nivel de irregularidad migratoria muy grande y eh, requería poner al servicio de la economía de manera formal a todos esos migrantes que estaban de manera irregular. Ahora, veíamos declaraciones del presidente Petro diciendo que era necesario retomar las conversaciones con Venezuela para, en sus propias palabras, como lograr la normalidad democrática tras los resultados electorales en el país. Y bueno, mucha gente se pregunta cuál es esa normalidad, porque por un lado vemos al presidente de Brasil diciendo que tiene como una actitud de receptividad ante lo que ha sido este anuncio de posible ola migratoria por la situación que se vive en Venezuela. En el caso específico de Colombia, ¿cuál es, digamos, la reacción que ha tenido la opinión pública que está muy al tanto de lo que ocurre en Venezuela? Bueno, digamos que en Colombia hay muchas personas que han cuestionado la posición del gobierno colombiano ante lo que ocurre en Venezuela. Digamos que yo me guardo mi reserva y preferiría más bien confiar en que esas gestiones eh, puedan ser, puedan ser efectivas, porque es lo que nos queda, confiar que esas gestiones puedan ser efectivas, pero lo que sí es cierto es que la normalidad democrática va a llegar a Venezuela cuando se reconozca y se respete efectivamente la voluntad de la gente o la voluntad que expresó la gente el día 28 de julio. Me gustaría que habláramos un poco y profundizáramos sobre qué deben saber ahora los venezolanos que residen en Colombia en caso tal de que se apruebe esta resolución. ¿Cuáles son, digamos, los puntos claves que deben considerar? Sí, digamos que la resolución, como decía, va a ser expedida o es posible que sea expedida en las próximas semanas o meses, eh, siempre teniendo claro que esto es un proyecto de resolución, puede estar sujeta a modificaciones en su versión final y lo que sí deben tener en cuenta los venezolanos es que para acceder a esta visa, deben haber ingresado a Colombia antes de la expedición de la resolución. Lo primero. Dos, tramitar los antecedentes penales apostillados del país donde hayan permanecido en los últimos 3 años. Saber que si tienen antecedentes judiciales, si están privados de la libertad en Colombia o si tienen otra nacionalidad adicional a la venezolana, no podrán acceder a esta visa especial de visitante. Pero además también debe tenerse en cuenta que esta resolución, de acuerdo con la disposición de vigencia, va a entrar va a entrar a regir dentro de los 3 meses siguientes a su expedición. Es decir, no esperemos que cuando se expida la resolución de manera inmediata va a estar habilitada la página de la Cancillería de Colombia para solicitarla, sino que hay que esperar ese periodo de implementación. Ahora, Andrés, ¿esto le va a permitir a los venezolanos que se acojan a esta medida tener permiso de trabajo? Sí, digamos que la visa otorga el permiso para ejercer cualquier actividad legal en Colombia. Una vez que se emita la visa, van a poder tramitar su cédula de extranjería, que va a ser su documento de identificación en Colombia. ¿Y este proyecto implica alguna extensión o tiene este tiempo límite y luego la persona debe ver qué otro proceso migratorio debe optar? Por ahora, de acuerdo como está redactada el proyecto de resolución, va a tener una vigencia máxima de 2 años y al fin de ese tiempo el migrante tendrá que ver a qué otra visa puede acogerse. Reitero, no acumula tiempo de permanencia para una residencia. ¿Y este proceso lleva algún costo para el solicitante y cuáles serían los requisitos? Sí, digamos que los costos de la emisión de la visa es de aproximadamente $250 aproximadamente,
y la cédula de extranjería adicionalmente que tiene un valor de aproximadamente $60, $60 en moneda local colombiana. Los requisitos para la visa: presentar la solicitud, haber ingresado, como lo decía, haber ingresado a Colombia antes de la fecha de expedición de la resolución, que todavía no se ha expedido. Dos, no tener los antecedentes penales apostillados, la página principal del pasaporte, la Y, página principal del pasaporte. ¿Sí? y no importa la vía de ingreso al país. La resolución no lo establece, no dice que el ingreso haya sido de manera regular. Lo cierto es que hay, digamos, varios segmentos de migrantes que están en condición irregular en Colombia. Uno, aquellos que ingresaron por un punto autorizado, sellando el pasaporte, pero que excedieron su tiempo de permanencia como turistas. Y los otros son los que ingresaron quizá por pasos no habilitados y no sellaron el ingreso a Colombia con su pasaporte. Ahora, Andrés, ¿y qué opciones tendrían, por ejemplo, aquellos venezolanos que ingresan a Colombia después de esta fecha de expedición de la resolución en caso tal de que se concrete? Después de la fecha de expedición de la resolución, quienes ingresen a Colombia, si digamos todo se mantiene como está en el proyecto de resolución, deberán estudiar a qué otro tipo de visa pueden acceder. Hay muchísimos tipos de visa, por ejemplo, hay visas de visitante para nómada digital, aquellas personas que trabajen de manera remota con otro país, o digamos, una visa de migrante por ser cónyuge, compañero permanente de un nacional colombiano, o ser padre de hijo colombiano, por ejemplo, entre muchas otras. ¿Cuál es la diferencia entre tener un estatus regular en Colombia y el no tenerlo en relación al acceso a servicios básicos como es el caso de la salud, la educación, vivienda? Sí, digamos que no tener un estatus regular migratorio en Colombia es una situación que genera bastantes dificultades porque no, digamos que le cierra la puerta a toda la oferta institucional del Estado y a toda la oferta laboral prácticamente. ¿Por qué? Porque digamos que en Colombia eh, hay un sistema de salud prácticamente de aseguramiento y quien no tiene un documento eh, migratorio que regularice su situación, no puede acceder a ese sistema de salud y únicamente le van a atender urgencias vitales. Por ejemplo, una persona que está en condición irregular no puede acceder al sistema bancario colombiano, no puede acceder al sistema de seguridad social en pensiones, no puede, digamos, acceder a una oferta laboral con todas las condiciones que lo ameritan y pueden estar expuestos a situaciones de explotación laboral. Así es. Y en cuanto al proceso de reunificación familiar para los venezolanos, ¿cómo está ese proceso, Andrés? Sí, digamos que no hay una medida concreta para un proceso de reunificación familiar, únicamente, digamos, cuando se tiene un cónyuge o compañero permanente que sea colombiano, se puede acceder a una visa, o un hijo colombiano también se puede acceder a una visa. Recientemente se expidió algo que se denomina el PEP tutor. ¿Eso qué significa? Que aquellos niños o adolescentes a los que se les haya expedido un permiso por protección temporal hasta el 31 de diciembre del año pasado y sus padres estén en condición irregular, podrán acceder a este documento para, digamos, ir atado a esa regularidad del niño, niña o adolescente. Sí, desde hace mucho tiempo, pues el gobierno de Colombia ha tenido diferentes programas migratorios para los venezolanos. Si hacemos un balance en estos últimos tiempos, ¿cuál consideras tú que serían los principales desafíos del sistema? Bueno, el principal desafío creo que es entender que si en Venezuela hoy no se respeta la voluntad que expresó la gente el 28 de julio, habrá aún más flujo migratorio. Eso es lo primero que tiene que entender el Estado colombiano. Y si existe un flujo migratorio mayor, Colombia debe estar preparada para ello. Es mejor siempre tener un migrante caracterizado, identificado y regularizado
y que aporte, digamos, al sistema tributario y al sistema de la seguridad social y no tener un migrante en condiciones irregulares al cual el Estado no puede identificar y que finalmente se termina convirtiendo en una carga para el Estado porque no va a aportar de sus ingresos al sistema de seguridad social y al sistema tributario. Claro, entiendo. Si esto es un pañito caliente que no resuelve de fondo la necesidad de que se puedan regularizar los migrantes venezolanos en Colombia, entonces sería de alguna manera una advertencia para que lo piensen dos veces antes de emigrar al país. Em, sí, digamos que Colombia es un país que ofrece oportunidades en la medida en que se tenga una estabilidad migratoria. Digamos que hoy obtener una visa de visitante especial únicamente por 2 años le va a generar al migrante muchísimas incertidumbres. 2 años pasan muy rápido y ¿qué hago después de 2 años? Digamos que el migrante venezolano hoy tiene en Colombia en su gran mayoría vocación de permanencia y no digamos una permanencia de carácter temporal. Claro, y es que además cuesta mucho echar raíces en un nuevo país, adaptarse y poder crecer, imagínate, luego de alcanzar cierta estabilidad, entonces volver a empezar, todo el costo, la incertidumbre que eso implica. Sí, así es. Y yo lo que diría o yo lo que le pediría al gobierno colombiano y particularmente al Ministerio de Relaciones Exteriores es que reconsidere este texto y se replantee cuál es la necesidad que hoy tiene el Estado colombiano y cuál es la necesidad que hoy tienen los migrantes. Y la medida más efectiva para esto es extender el plazo para poderse acoger al permiso por protección temporal del Estatuto Temporal de Protección y de esa manera otorgar una estabilidad al menos hasta el año 2031. Hoy vence este plazo para esta consulta. ¿Crees que exista el quórum suficiente como para que se apruebe? Sí, digamos que es un proceso de consulta ciudadana que prevé la legislación colombiana para que las personas puedan opinar antes de que se expida un proyecto de decreto o un proyecto de resolución. Eh, digamos que he visto muchos de los comentarios que son, pareciera positivos, porque realmente no se ha entendido cuál es el impacto de esta resolución y no se ha entendido que verdaderamente no resuelve el problema de fondo. En ese sentido, digamos que independientemente de los comentarios, el gobierno colombiano o la Cancillería, mejor dicho, puede adoptar alguna otra decisión, está todavía a tiempo de hacer reformas al proyecto o definitivamente no expedir la resolución y generar otro proyecto de resolución que sí, digamos, amplíe ese catálogo de oportunidad migratoria para el venezolano. Ahora, según tu experiencia, cuando se hace este tipo de consulta popular, ¿es porque realmente tiene una incidencia en la decisión final o se hace como un protocolo para decir a la gente que consultaron su opinión? Sí, digamos que es algo que está establecido en la ley, pero digamos no es, esas opiniones no son vinculantes, es decir, la Cancillería podría hoy expedir perfectamente, así tenga todos los comentarios en contra, la resolución tal como está proyectada. Ya entiendo. Gracias, Andrés, por estar el día de hoy con nosotros y aclararnos todas estas dudas. Si hay algún otro aspecto de interés que te parezca valga la pena compartir con nuestros invitados. ¿No? Reiterar ese llamado al gobierno colombiano para que reevalúe cuáles son las necesidades de la población migrante, cuáles son las necesidades del Estado colombiano para acoger a esa población migrante y entender que el retorno a la normalidad democrática en Venezuela pasa por el hecho de reconocer el verdadero resultado del 28 de julio. Así es, gracias por estar con nosotros, Andrés. Será hasta la próxima. Feliz día. Gracias, feliz día, Marjorie. Era Andrés Soto, él es abogado colombo venezolano, explicándonos en detalle lo que significa esta resolución
que comparte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sobre esta visa temporal de visitante. Repito, no está aprobada, es una propuesta, es una resolución que ustedes pueden conseguir a través de las diferentes páginas oficiales del gobierno para entrar en detalle en materia en lo que establece. Pero según nuestro invitado del día, pues no resuelve el problema del estatus migratorio de fondo. Hacemos una breve pausa comercial, quédese con nosotros, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Ya regresamos.